Dios es en realidad el que ha determinado quién será el que gobierne un país o ciudad. Dependemos de Dios, no de los hombres. El pecado hace que Dios nos discipline. Las problemáticas de la vida terminan siendo para bien del que cree en Dios. No esperemos siempre pasar de las aflicciones a la paz inmediata. Descansemos en Dios. Él sabe por qué ocurre todo. Dios es Dios de todo el mundo. Donde las religiones paganas liberan, de ahí también el Señor es Dios. El optimismo falso nos puede llevar a suavizar nuestro propio pecado y no tomar a Dios y su palabra en serio. Dios es dueño de su creación. Nosotros hemos sido creados por Él. Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Dios utiliza lo que no ha sido santificado para sus propósitos. Dios hace como Él quiere. Cristo nos ha librado del yugo de la ley y el juicio de Dios. Por eso Él es el único que nos justifica y nos hace descansar. Amén. Jeremías capítulo 27. Jeremías se coloca un yugo para bueyes. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. El pasaje de Jeremías 27 en 1-5 marca un punto de inflexión profético donde el mensaje de Dios se extiende más allá de las fronteras de Judá para dirigirse a las naciones vecinas. A continuación, presento un análisis exegético, contexto histórico literario y hermenéutico, aplicación y significado teológico. Análisis exegético. Contexto histórico. El capítulo se sitúa en los inicios del reinado de Sedequías, aprox. 594-593 a.C. En este momento, Babilonia ya ha deportado a los primeros líderes judíos, incluyendo al rey Joaquín. Existe un ambiente de conspiración entre los reinos de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón para rebelarse contra Nabucodonosor. Jeremías interviene para desarticular esta falsa esperanza de liberación inmediata. Análisis exegético y hermenéutica reformada. Versículo 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Exégesis. Como se mencionó anteriormente, existe una variante textual donde manuscritos importantes y el UF3 sugieren que el mensaje fue dado o aplicado plenamente durante el reinado de Sedequías. Perspectiva reformada. Se destaca el principio de sola escritura y la inspiración orgánica. La palabra de Jehová no es una intuición humana, sino una revelación especial. Para la tradición reformada, este versículo establece que Dios es quien inicia la comunicación. Él es el sujeto activo que interpreta la historia antes de que los eventos ocurran. Versículo 2. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Exégesis. El profeta debe fabricar un yugo real, motot. No es solo una metáfora hablada, sino una señal visible, signum. Perspectiva reformada. Aquí vemos la pedagogía divina. Calvino argumentaba que Dios se acomoda a nuestra debilidad sensorial usando símbolos. El yugo es un recordatorio de la depravación total de Judá, cuya rebelión espiritual ha llevado a una esclavitud física necesaria. El profeta, al cargar el yugo, actúa como un tipo de mediador que anuncia el juicio que viene sobre el pueblo por romper el pacto. Versículo 3. Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Exégesis. Jerusalén era el epicentro de una coalición política anti-Babilonia. Jeremías confronta la diplomacia humana con la realidad divina. Perspectiva reformada. Este versículo ilustra el dominio universal de Dios. La teología reformada enfatiza que Dios no es solo el Dios de la Iglesia, sino el Rey de las naciones. Su autoridad de pacto se extiende sobre los paganos. Los embajadores creen estar en una reunión política,
pero están en un tribunal divino donde se les comunica su vasallaje a Nabucodonosor por decreto de YHWH. Versículo 4. Y les mandarás que digan a sus señores: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Exégesis. El uso de YHWH Tsebaoth, Señor de los ejércitos, es una bofetada al orgullo militar de las naciones. Perspectiva reformada. Se subraya la soberanía particular y general. Aunque Dios tiene una relación especial con Israel, Dios de Israel, Él ejerce su poder sobre los señores de la tierra. No hay dualismo. No existe una esfera de la vida política que esté fuera del señorío de Dios. Versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Exégesis. Dios apela a su papel como creador para validar su derecho a repartir la tierra. Perspectiva reformada. Este es el núcleo de la cosmovisión reformada. 1. Derecho de propiedad divina. Dios tiene el derecho absoluto de disponer de su creación porque Él la trajo a la existencia de la nada, ex nihilo. 2. Providencia y decretos. La frase «la di a quien yo quise» es una declaración pura de elección soberana en el ámbito civil. Nabucodonosor no conquistó por su propia fuerza, sino porque recibió una concesión divina temporal. 3. El brazo extendido. Esta terminología, usualmente ligada a la salvación del Éxodo, se usa aquí para el juicio. Para el reformado, esto significa que el mismo poder que salva es el que juzga. Dios es coherente en todos sus atributos. Síntesis hermenéutica, el yugo y la gracia. Desde una perspectiva reformada, el capítulo 27 no es solo historia antigua, sino una lección sobre la revelación y la providencia. El reino de Dios sobre el reino de los hombres. La política internacional es, en última instancia, teología aplicada. Las naciones proponen, pero el decreto de Dios dispone. Gracia común vs gracia especial. Dios usa a un rey pagano, Nabucodonosor, como su siervo Fento VI, para castigar a su pueblo y disciplinar a las naciones. Esto muestra que Dios puede usar medios no santificados para cumplir sus propósitos santos. Cristocentrismo. Aunque el pasaje habla de un yugo de esclavitud, la hermenéutica reformada nos lleva a Cristo, quien tomó el yugo de la ley y el juicio sobre sí mismo. Mientras Jeremías llama a someterse al yugo de Babilonia para vivir físicamente, Cristo nos invita a tomar su yugo. Mateo 11:29 de la mañana -30, para hallar descanso para nuestras almas. Análisis hermenéutico. La hermenéutica nos permite trasladar estos principios a una comprensión teológica y práctica. 1. La soberanía de Dios sobre el caos político. El pasaje enseña que ningún gobernante sube al poder sin el permiso permisivo o directivo de Dios. En tiempos de incertidumbre política, la hermenéutica de Jeremías invita a mirar más allá de las figuras visibles y reconocer la mano providencial de Dios. 2. La aceptación de la disciplina. El yugo representaba un juicio divino por la idolatría. A veces, la voluntad de Dios no es la liberación inmediata del problema, sino la supervivencia a través de la sumisión al proceso de disciplina. Resistir al yugo de Babilonia era, en ese momento, resistir al diseño de Dios. 3. La universalidad de Dios. El versículo 5 rompe el nacionalismo religioso. Dios no es una deidad local. Su brazo extendido, terminología usada en el Éxodo, ahora se usa para reordenar el mapa mundial. Esto establece un precedente para la misión universal. El Dios de la Biblia reclama autoridad sobre cada rincón de la creación. 4. La realidad frente a la ilusión. Mientras los embajadores planeaban la guerra y la independencia, Jeremías les presenta la realidad del yugo. La hermenéutica aquí nos advierte contra los falsos optimismos, que ignoran la realidad espiritual de nuestra condición ante Dios.